el estudio de la sucesión testamentaria. Y aquí hay que recordar algunas cosas, pero antes queda el tiempo ahí por si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna inquietud, para que la pueda plantear ahora. Bien, no habiendo dudas, no habiendo comentarios, no habiendo inquietudes. Sí, Giselle. Buenas tardes, licenciado. Diga. Tenía dudas acerca de quiénes son los legitimi. Esto se me complicó un poquito. No sé si son las personas que están bajo el cuidado del paterfamilia, pero que no son familia. No sé si me doy a entender. Sí, 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 la entiendo, Giselle. Vamos a ver si logró apoyarme para que se pueda hacer más clara la situación. Muchas gracias, licenciado. A usted. Voy a compartirles la presentación para que vean en dónde están los legitimi. Bien. Y tenemos, esta es la sucesión legítima, ¿verdad? Aquella sucesión que no atiende la voluntad del pater familias porque no celebró testamento o porque no hizo la tablita correspondiente, o si hizo la tablita resulta que se equivocó y por tanto, pues contra tábulas, dijeron. Muy bien. Hablando en ese contexto de la sucesión legítima, entonces hemos considerado a los legitimi aquí en el caso del ius honorarium. Recordemos, hay dos tipos de familia. La familia del ius civile está basada en relaciones de poder, no vínculos de sangre. Entonces, todos estos que aquí están abajo del pater familias, el circulito azul, todos los que están abajo del circulito azul, todos ellos dependen de él, ¿verdad? Salvo el que sabemos que está emancipado y que por eso no tenía ninguna línea antes. Vamos a regresar para que se vea ahí sin la línea, se vea sin el óvalo. Bien, entonces ahí tenemos a todos los que dependen de él. El que, insisto, el que tenemos a la izquierda no tiene un lacito ahí porque no está dependiendo de él, porque está emancipado. Entonces, en el ius civile, los primeros en ser llamados son los que siguen en la línea de poder. Ahí hay una estructura de poder, está el pater familias hasta arriba, después hay otros, esa segunda línea, esa que sería para el pater familias, digamos, los inmediatos que están con poder, pues esos van a ser los llamados en el ius civile. Estos que van a ser llamados acá son los heredes sui, en el ius civile, donde la sucesión sí se conoció cabalmente así como sucesión legítima, ¿verdad? O sea, esta es sucesión legítima propiamente. Bueno, luego señalamos que viene el ius honorarium y dice, bueno, pues aquí estos magistrados, estos paterfamilias que están acá, pues no pueden hacer uso del ius civile, porque el ius civile es para la ciudad de Roma o una milla alrededor, pero ellos están acá, también tienen un patrimonio, también debieran de tener la posibilidad de que alguien les suceda. Muy bien, escribamos a quién le va a tocar sucederle a ese paterfamilias cuando no hace su tablita. Y dicen ellos, bueno, si ese señor muere, pues los que le van a suceder son los que tienen vínculos de sangre, porque esta familia del ius honorarium sí es la familia consanguínea, como la que nosotros hoy conocemos. Entonces, en esta familia consanguínea dijeron, ¿quiénes le siguen? Pues los que dependen de él
en cuanto a vínculos de sangre, los descendientes directos de él. Y entonces ahí decíamos que ese circulito se sale, ¿verdad? Porque él no es un descendiente directo. Él está ahí bajo el poder de aquel, pero no es su hijo. Entonces hay que excluirlo. Solo los hijos quedan ahí. Bueno, esos son los primeros en ser llamados en el jus honorarium, ¿ya? Los primeros en ser llamados en el jus honorarium. Ellos son los liberti, los primeros en ser llamados. Vaya, pero si resulta que este paterfamilias no tiene descendencia, es decir, no tiene hijos, entonces, ¿quién le puede suceder? Si él no tiene hijos, dijeron los magistrados, pues ni modo, como no tiene hijos, ¿qué hacemos? Apliquémosle ius civile, la sucesión legítima de ius civile. Entonces, por eso, por usar los de la sucesión legítima del ius civile, se conocen como los legitimi. Y entonces, ¿a quiénes habría que llamar? A los que dice el ius civile. Entonces sería como, peguemos el salto para lo que tenemos a la izquierda. Ya sabemos que hijos no tiene, ¿verdad? Entonces todos esos circulitos naranja no estarían. Entonces, ¿quién queda? El que queda es ese que no es hijo de él, pero está bajo su dominio. Ese es el legitimi, ¿ya? Ese sería el legitimi. A él le correspondería suceder al paterfamilias cuando fallece en el contexto del jus honorarium. Cuando no hay tabla, o si se hizo tabla, esta no cumple con todos los requisitos. Bien, espero que haya quedado claro lo de los legitimi entonces. Sí, muchas gracias, licenciado. Ya. Bien, si no hay más dudas, si no hay más inquietudes, entonces vamos a seguir con el desarrollo de la clase. Bueno, les decía, aquí hay algunos conceptos que vale la pena que aclaremos, que afiancemos. El primero, hemos dicho que solo el paterfamilias puede tener patrimonio, ¿verdad? Solo él puede tener un patrimonio porque solo él puede tener el derecho de propiedad. Y solo él puede tener el derecho de propiedad porque solo él es sui iuris. Los demás son alieni iuris. Entonces, solo él tiene derecho de propiedad. Los alieni iuris no pueden tener ese derecho. Esa es la regla general. Ahora, ¿los hijos podrían tener un patrimonio? Llega un momento en el cual el padre empieza a entregarle cosas al hijo. Como ocurre ahora en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra casa, pues viene papá y nos compra nuestro cepillo dental, nos compra nuestra ropa, nos compró nuestro celular, nos compró nuestros cuadernos, sobre todo cuando éramos pequeñitos, ¿verdad? Y todas esas cositas, no íbamos a decir, ay, ¿y de quién es ese cuaderno tan bonito? Nos decían cuando éramos pequeños, ¿verdad? No decíamos, de mi papá, no, es mío, me lo compró mi papá, decíamos. ¿Ya? Ay, pero qué bonito carrito, ¿de quién es ese carrito? No decíamos, es de mi papá, no, decíamos, es mío, mi papá me lo trajo, ¿ya? Pues igual ocurre en Roma. En Roma, el paterfamilias poco a poco empieza a entregarle algunos bienes al hijo, que obviamente no son significativos con el patrimonio que él tiene, ¿verdad? Obviamente no es tierra, no son esclavos, no son animales, son pequeñas cositas que van formando, diríamos, un pequeño patrimonio, pero no se le va a conocer como patrimonio. Eso es lo que se conoció con el nombre de peculio. Entonces todos los hijos pudieron llegar a tener un peculio. La señora también pudo tener un peculio, por ejemplo, las joyas que le regalaba el esposo para que ella se presentara ante la sociedad, pues las joyas eran de la señora, ¿verdad? Era su peculio. Así como también la espada del hijo, el escudo del hijo, la armadura que el hijo podría utilizar, pues es de él, es lo que el padre le ha entregado, es su peculio. Entonces, peculio quiere decir pequeño patrimonio que corresponde a los hijos o a la señora, ¿verdad? El padre, si se enojaba, bien podía venir y decirle, mira, ya estoy enojado, me traes eso. Así como hoy ocurre, ¿verdad?
Hoy les compran ahí la Play y andan ahí a jugar y jugar. Y resulta que viene el papá y dice, pero no estás haciendo caso por la Play, ¿verdad? No estás haciendo caso porque ahí estás con el celular todo el día y no estás haciendo nada en la casa. Devuélveme el celular. Trae para acá la Play. ¿Ya? Lo mismo ocurría allá en Roma también. Solo que allá no eran celulares, no eran Play, no eran dispositivos electrónicos, ¿verdad? Sino era la espada, la armadura, el escudo y cosas de uso personal. Entonces el pater familias en cualquier momento podía venir y decirle a los hijos, devuélvanme el peculio. Con el paso del tiempo, como Roma era una sociedad militar, ¿verdad? Resulta que llega un momento en que resulta que los hijos también van a participar en la guerra, porque los paterfamilias al final iban a ser los viejitos, ¿verdad? Pero los hijos de él son los jóvenes, son los que pueden ir a pelear la batalla. Entonces, poco a poco los hijos empiezan a integrarse a la guerra. Cuando los hijos participan, también se les va a reconocer el derecho al triunfo, aquel que explicábamos desde nuestra primera unidad. Y entonces resulta que esos hijos también van a tener un peculio castrense que va a resultar de esas actividades militares, en donde ellos participan y van a empezar a recibir pequeñas cantidades de bienes. De igual manera, la madre en algún momento podía venir y darle lo que le había quedado allá como peculio a sus hijos o a sus hijas y no había problema, ¿ya? Ese es el peculio, que no es del patrimonio del que nosotros hemos estado hablando más, que ese patrimonio es el que de verdad da razón de ser a esto de la sucesión que hemos estado estudiando. Bien, eso sería otro elemento que también ya hablamos antes, pero que vale la pena aclarar es que, bueno, es un patrimonio, ¿verdad? Si es un patrimonio, ¿qué hay que hacer? Hay que entregarle todo el patrimonio solo a uno. Creo que fue en este salón en donde hicieron la pregunta, pero como ya me voy enredando, porque hay días que hay clases y hay días que no, entonces mejor lo repito acá también. Resulta que no es como nosotros vemos normalmente en las estructuras monárquicas, ¿verdad? En donde, hay un rey, muere el rey, ¿a quién le toca suceder al rey? Pues tiene 3 hijos, ¿verdad? ¿A qué hijo le damos la corona? Al primogénito. ¿Y los otros 2? Ellos solo van a ver que aquel ejerce el poder. Solo el primogénito puede llegar a ser rey, los otros 2 no. No, en Roma no es así. En Roma ha muerto el pater familias, ha quedado el patrimonio. El patrimonio es uno. Ahora, ¿qué hacemos con ese patrimonio? Se lo vamos a entregar. Si fuera en el caso de la sucesión legítima de la que estábamos hablando hace un ratito, por ejemplo, cuando preguntaba a la compañera, pues entonces les entregamos el patrimonio a los 3 hijos. ¿Ya? Los 3 hijos reciben el patrimonio. Es un patrimonio, uno. A estos 3, por recibir todo el patrimonio, se dice que lo que son es prácticamente ahí una sucesión universal, donde la universalidad tiene que ver con el patrimonio. Es uno, universalidad. El universo es el patrimonio. Entonces, tomamos todo el universo, es decir, tomamos todo el patrimonio y se los entregamos a aquellos 3. Y aquellos 3 entonces se vuelven copropietarios de ese patrimonio, ¿verdad? En algún momento pueden venir y decir, pues repartámonoslo, ¿verdad? Esto es tuyo y esto es tuyo. No hay problema. Pero en el testamento o en la sucesión legítima como tal, se les entrega primeramente el patrimonio como una unidad y entonces eso es sucesión a título universal. Pero de repente, y nosotros lo vamos a ver hoy más despacio, de repente viene el pater familias y dice, este es mi patrimonio, ¿verdad? Pero, pobrecito aquella persona que yo conozco, yo creo que a él habría que dejarle, pensemos, él tiene 5 esclavos a los que va a manumitir y dice, pues los voy a manumitir, van a quedar libres los esclavos, pero ¿y de qué van a vivir? Yo les voy a dejar cuando muera esta finquita para que ellos la aprovechen. Y entonces entregamos el patrimonio a título universal para los 3 hijos. Pero resulta que esa finquita no va dentro del patrimonio, ¿verdad? Porque esta finquita hay que dársela a aquellos 5 esclavos. Entonces los esclavos también suceden ahí, pero son esclavos que han sido liberados, ¿verdad? Porque en tanto sean esclavos no pueden. Primero tienen que ser liberados y luego entonces reciben.
estos esclavos no serían sucesores a título universal, porque el patrimonio está por otro lado, la unidad está por otro lado. Ellos solamente van a tomar una parte de ese patrimonio. Ellos serían a título particular. Entonces, la sucesión puede ser a título universal cuando vemos el patrimonio como unidad o a título particular cuando vemos que nos toca solamente un pedacito, un bien de aquel patrimonio. ¿Alguna duda? No, licenciado. Muchas gracias. No, licenciado, gracias. Gracias. Bien, si no hay dudas, vamos a hablar ahora de la sucesión testamentaria, que es la que ya estábamos estudiando en la clase anterior. ¿Se recuerdan? Habíamos dicho que lo que vamos a abordar ahora es qué elementos caben en eso que hemos llamado testamento. Testamento en el ius civile o tabla en el ius honorarium o testamento en la época del imperio, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a incluir ahí? ¿Qué es lo que tiene? Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Ese testamento que tenía que celebrarse en un solo acto, ¿verdad? Y eso es solo un acto, quiere decir que no podemos dividirlo en pedacitos, un momento ahora, otro mañana, otro pasado, no, de una vez. Empezamos y hasta terminar. Por eso es un solo acto. Bien, entonces les comparto la explicación sobre esos elementos para que vayamos avanzando. Ahora hablemos ya del contenido del testamento. El testamento, ¿cómo se puede definir? El testamento tiene dos connotaciones. Como nos hemos dado cuenta, en el ius civile se definía como un acto y en el ius honorarium como un documento. Son las dos connotaciones que llegan a nuestros días. Estamos más familiarizados con considerar el testamento como un documento. Sin embargo, es más apropiado definirlo como un acto jurídico solemne de última voluntad. Es un acto jurídico formal en el cual un pater familias da a conocer cuál es su última voluntad con relación a su patrimonio. También en este testamento lo que va a hacer es instituir herederos, manumisiones, nombramientos de tutores y curadores, fideicomisos, legados y donaciones mortis causa. De la institución de herederos hemos estado hablando. La manumisión y el nombramiento de tutores y curadores fue expuesto cuando tratamos el tema de la familia. Lo que nos queda por explicar es lo de los fideicomisos, los legados y las donaciones mortis causa. Pero algo más que decir del testamento. Como nos hemos dado cuenta, para que el testamento surta efectos, tiene que cumplir con todas las formalidades. Los pater familias estaban preocupados porque posiblemente su testamento no cumplía con formalidades y consecuentemente no se iba a atender su última voluntad. Y hay una anécdota de que un militar reconocido en la época del imperio le habla a Octavio Augusto y le dice: señor emperador, yo estoy preocupado porque posiblemente mi testamento no se vaya a atender. Entonces, ¿qué? Pues, ¿me permite usted elaborar una cartita de lo que yo quiero que se respete? Posiblemente no se pueda respetar todo, pero hay elementos que yo quiero que se respeten. Esa cartita se conoció como codicilio. Y surgió entonces esa oportunidad para que los paterfamilias anexaran, agregaran o adjuntaran a su testamento una cartita en la que decían que si el testamento no pudiera surtir efectos porque gozaba o adolecía de un vicio, entonces se atendiera por lo menos ciertos elementos. Esa cartita es el codicilio.
Con el paso del tiempo ya no se trató de agregar o anexar, sino de incluir en el mismo testamento una cláusula codiciliar. Pero, ¿qué es lo que se puede salvar en un codicilio cuando un testamento no puede surtir efectos? Se puede salvar lo relacionado con las manumisiones, el nombramiento de tutores y curadores, los fideicomisos, los legados, las donaciones mortis causa. Queda excluido la institución de herederos. La institución de herederos sí, solamente por testamento. El codicilio no puede salvar la institución de herederos. Ahora, ese testamento del que estamos hablando también puede ser revocado. ¿Quién es el que puede revocar el testamento? Quien lo ha otorgado. Solo quien ha otorgado el testamento es quien puede revocarlo. ¿Y cómo lo revoca? Celebrando otro testamento. La celebración de un nuevo testamento deja revocado el que se haya celebrado anteriormente. Bien, nos damos cuenta. El testamento es parecido a lo que ocurría con el matrimonio. ¿Se recuerdan? Decíamos que la familia de Roma era monogámica. ¿Por qué? Porque el señor solamente puede tener una esposa. Puede convivir con varias mujeres a la vez, puede tener a su esposa y a otras mujeres en la misma casa, y eso es permitido en Roma. Sin embargo, matrimonio solo con una. Y ahora, ¿cómo se disolvía el matrimonio? Se disolvía con la celebración de otro matrimonio. No era menester de que, ay, como ya tenemos el matrimonio, pues si quiero celebrar uno nuevo, primero tengo que disolver esto y para disolverlo, entonces tengo que iniciar un procedimiento que me permita ponerle fin al matrimonio, llegar a estar divorciado y entonces celebrar uno nuevo. No, allá en Roma el matrimonio implicaba que si se celebraba uno nuevo, el anterior quedaba sin efectos. Pues lo mismo pasa con el testamento. En el testamento también la celebración de uno nuevo implica la revocatoria del anterior. Y eso todavía sigue en nuestros días. No en el matrimonio, ¿verdad? En el matrimonio, como ya he dicho, pues hay que iniciar un procedimiento judicial para poder conseguir la disolución del matrimonio. En el testamento sí seguimos igual que allá en aquella época. La celebración de un nuevo testamento da por revocado el testamento que se haya celebrado anteriormente. Otro elemento importante a resaltar acá en lo que estamos estudiando del codicilio es que lo que andan buscando es que, como ya se dijo antes, ¿verdad? Es que si el testamento tiene errores, que si la tablita tiene errores, pues haya algo que se le pueda rescatar. Aunque como ya estamos en la época del imperio, ¿verdad? Porque es un emperador el que autoriza el uso del codicilio, realmente aquello de tablita y testamento ya desapareció, porque estamos en el imperio. Ahí se está dando la integración de ese derecho, ya no existe esa separación. En ese contexto, entonces, el codicilio o la cláusula codiciliar lo que busca es salvar algo. Y lo único que no se va a lograr salvar prácticamente es la institución de herederos. Entonces, pero aquello que habíamos dicho, ¿verdad? El patrimonio es uno, y como uno se le traslada a los herederos. Eso no se va a poder hacer. Pero si por ahí existe, por ejemplo, la posibilidad dentro del testamento, porque así lo acordó, así lo expresó el pater familias cuando lo celebró, pues entonces aquellos bienes que él haya dicho, pero este es mi patrimonio, pero estos bienes se los doy a A, este a B, este a C, pues esos son los legados, los a título particular. Esas esa entrega de bienes a título particular sí va a continuar, aun cuando el testamento ya no surte efectos. Solo son los herederos los que estarían en problemas en esa situación, los herederos universales. ¿Alguna duda? No, licenciado. Gracias. ¿Y qué preferirían ustedes? ¿Ser herederos universales o ser herederos particulares? ¿Herederos a título universal o herederos a título particular? ¿Qué prefieren?
Muy bien, hay varios que dicen que es a título particular la preferencia. Efectivamente, quizás sea preferible ser a título particular que a título universal. ¿Por qué? Aunque hay que considerar que eso depende de las circunstancias, ¿verdad? Depende de qué sea lo que conforma el patrimonio. Porque el patrimonio es ¿qué? El patrimonio es la suma de derechos y obligaciones. En ese patrimonio están los derechos, pero también están las obligaciones. Si el patrimonio de mi padre tiene más obligaciones que derechos, la verdad yo no quisiera ser un heredero universal, porque lo que voy a recibir son deudas. ¿Ya? Si tiene más deudas que derechos, deudas son las que voy a recibir. Entonces, la verdad, no quisiera ser un sucesor a título universal. Preferiría ser un sucesor a título particular, porque a título particular no me va a dar ninguna obligación. Lo que me va a entregar es bienes. Entonces, me puede entregar un bien para que yo lo pueda recibir. Obviamente van a haber límites, ¿verdad? Porque alguien podría decir, entonces, como el pater familia sabe que tiene derechos y obligaciones, pues va a empezar a repartir como legados, como a título particular, ¿verdad? Todos sus bienes y luego deja ya solo obligaciones en su patrimonio. Obviamente eso podía pasar, ¿verdad? Entonces se establecieron límites sobre qué tanto se podía legar del patrimonio. Y obviamente no podía entregar todo su patrimonio a título particular, solo una porción de este. Pero eso lo vamos a ver más despacio. El de la renunciar a una herencia, eso lo vamos a ver también en un ratito. Bueno, entonces los dejo con el video para que podamos seguir avanzando. No es lo mismo hablar de la revocatoria del testamento que hablar de la ineficacia del testamento. La revocatoria es la voluntad de quien lo ha celebrado, mientras que la ineficacia es la consecuencia de tener un vicio que no le permite atender esa última voluntad. ¿Qué clases de herederos son los que reconoce el derecho romano? Hay tres clases de herederos. Uno son los necesarios. ¿Cuándo estamos ante un heredero necesario? Fundamentalmente son herederos necesarios los esclavos. ¿Y cómo puede ocurrir que un esclavo herede? ¿Cómo puede ser que un esclavo suceda a su amo? Imaginémonos una situación. Hay un pater familias cuyo patrimonio tiene más obligaciones que derechos. Tiene más deudas que bienes. Este pater familias necesita que a alguien le suceda. ¿Por qué? Porque si no le suceden, quiere decir que cuando él muera, él se va con las deudas, con las obligaciones. Él es un moroso, alguien que no ha cumplido. Pero si él logra que le suceda a alguien, él muere, pero las deudas, las obligaciones logran persistir. ¿En quién? En quien le suceda. Entonces, ese pater familias que tiene un patrimonio con más deudas que derechos, está preocupado porque haya un sucesor para salvar su honor. ¿Y quién puede suceder a ese pater familias que tiene más deudas que derechos? Pues él puede venir, manumitir a un esclavo y luego instituirlo como heredero dentro del testamento. Ese esclavo entonces ahora sería el endeudado, el que tiene las obligaciones. Obviamente, el esclavo va a estar mucho mejor ahora, porque de ser esclavo ha pasado con la manumisión a ser una persona libre. Hoy tiene deudas, como esclavo no las tenía, pero para él es mucho más valioso ser una persona libre que ser una persona solvente o que ser alguien solvente, porque persona no era, ¿verdad? Entonces,
el esclavo acepta ese patrimonio, sucede a su amo y por tanto ahora es él el que tiene las deudas, que obviamente no las va a poder pagar, va a ser un moroso, pero el honor del esclavo a él no le interesa, no le preocupa. Este esclavo no puede oponerse a recibir la herencia, no puede repudiar la herencia, él tiene la obligación de aceptarla. Los legitimi también son herederos forzosos. Ellos tienen que aceptar la herencia. Ellos no pueden repudiar la herencia. ¿Y quiénes son los legitimi? Aquellos que el derecho señale como sucesores de aquel que no ha celebrado testamento. También el pater familias puede venir y dejarle su patrimonio a alguien que no es parte de su familia. A aquella persona que hereda, que sucede y que no es parte de la familia se le conoce como un extraño. Extraño porque no es parte de la familia, no porque sea un desconocido para el pater familias. Obviamente, si lo está instituyendo como heredero, es porque lo conoce. Ahora, la diferencia entre los herederos extraños y los anteriores es que el heredero extraño no es un heredero forzoso. Él sí puede repudiar la herencia. ¿Qué son los fideicomisos? Los fideicomisos son figuras creadas por los romanos para poder, de alguna manera, crear beneficios para las personas que quedan después de la muerte. Bien, interrumpo solamente para preguntar con relación a lo que estábamos estudiando. Si en el caso de la clase de herederos, si luego alguien preguntaba por ahí si alguien podía renunciar o no podía renunciar a la herencia. Creería yo que habiendo estudiado ahora ya las clases de herederos que hay, la duda estaría resuelta. ¿O hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud todavía al respecto? Todo claro, licenciado, gracias. Bien, gracias. La muerte del pater familias. El pater familias en ese contexto se convierte en un fideicomitente. Él tiene un patrimonio y se lo va a entregar a alguien más. El que recibe el patrimonio es el fiduciario. El fiduciario tiene la obligación de administrar ese patrimonio. Y obviamente esa administración va a generar beneficios. ¿Beneficios para quiénes? Beneficios para los fideicomisarios. El fideicomiso entonces puede permitir que un pater familias le entregue el patrimonio a alguien más que lo administre y que genere beneficios para algunas personas que incluso pueden ser sus descendientes directos. Los legados. Los legados nos permiten recordar que la sucesión puede ser a título universal o a título particular. La sucesión es a título universal cuando alguien recibe o algunos reciben todo el patrimonio como unidad, el patrimonio del causante, del decuyus. Ahora, puede ser una sucesión a título particular cuando únicamente se sucede en un bien. Los legados son una sucesión a título particular. Hay 4 formas de legados que reconocieron los romanos. El primero es el legado per vindicatione. En este legado, el pater familias tiene un patrimonio y decide que de ese patrimonio hay un bien que le entregará al legatario. El resto forma parte del patrimonio que le entregará a su heredero universal. Entonces aquí tenemos un heredero universal
y un legatario. Y el legatario recibe únicamente un bien. El patrimonio que queda como totalidad después de excluir ese bien pertenece a el heredero universal en este caso. Este es el legado per vindicatione, el legado vindicatorio. Algo que hay que considerar en este legado es que solamente se pueden entregar bienes que formen parte de la propiedad quiritaria. Otro tipo de legado es el legatium per damnationem, el legado damnatorio. ¿Qué ocurre en el legado damnatorio? Tenemos otra vez el pater familias con su patrimonio, el cual se lo entregará a su heredero universal o a sus herederos universales. Pero aquí va a establecer también un legatario. Y el legatario va a recibir un bien del heredero universal. Ahora, ¿qué es lo que tiene el heredero acá? La obligación de dar. El heredero o los herederos universales tienen la obligación de darle un bien al legatario. ¿Qué bien le van a dar? Puede ser un bien que forma parte del patrimonio del pater familias, del decuyus. Puede ser un bien que esté en poder de los herederos universales, o puede incluso ser un bien que no está ni en el patrimonio del decuyus ni en el patrimonio de los herederos, sino en uno tercero. Entonces los herederos universales tendrán que comprarle el bien al tercero para poder entregárselo al legatario. Ese es el legado damnatorio. Aquí lo que hay es una obligación, una carga sobre el heredero universal para poder cumplirla con el legatario. La tercera modalidad que conocieron es el legado per praeceptionem, el legado de precepción. ¿Qué ocurre acá? El pater familias tiene un patrimonio. Ese patrimonio se lo va a entregar al heredero universal, pero el pater familias señala que de ese patrimonio hay un bien en el que va a tener preferencia el legatario. Entonces el legatario tiene preferencia para tomar el bien. Este legado de precepción se parece al legado vindicatorio cuando comparamos el esquema. Algo que lo diferencia es que el de arriba es para la propiedad quiritaria, en tanto el de precepción es para la propiedad bonitaria. Y la cuarta modalidad se conoce como ligatum sinendi modo, el legado de permisión. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Pues el pater familias entrega su patrimonio al heredero universal y el heredero universal va a tener una carga otra vez. Ahora tiene que tolerar, tiene que permitir. Y esto puede ocurrir, por ejemplo, si le entrega un feudo al heredero universal, pero viene el pater familias y dice, te entrego este feudo, pero yo quiero que sigas respetando que el vecino puede pasar por esta franja, es decir, tiene una servidumbre de paso. En ese contexto, ¿qué es lo que tiene el legatario? La servidumbre de paso. ¿Y qué tiene el heredero universal? La obligación de tener que permitir, de tener que soportar que el vecino esté pasando por esa franja. Ese tipo de legado se conoce como legado de permisión o legatum sinendi modo. Nos damos cuenta, el esquema del que tenemos aquí abajo otra vez se parece al que tenemos allá arriba, ¿verdad? Y justamente por eso es que con el paso del tiempo los romanos fueron asimilando los dos legados que tenemos en la parte inferior con los legados que tenemos en la parte superior. Y es así como entonces finalmente quedó únicamente el legado vindicatorio y el legado damnatorio. En ese contexto ya sabemos que el legado entonces, ¿qué es? El legado es una carga que hay sobre la herencia y que implica muchas veces obligaciones para los herederos universales con relación a los legatarios.
Y ahora nos queda hablar de las donaciones mortis causa. Antes de hablar de las donaciones mortis causa, podemos decir que existen dos tipos de donaciones. Una, las donaciones entre vivos. Dos personas que están vivas que deciden una darle un bien a la otra. Pero hay otras que son donaciones mortis causa. Se llaman mortis causa o de causa de muerte. ¿Por qué? Porque para que esta donación surta efectos es menester que uno de los dos haya muerto, obviamente el que va a dar el bien. El bien va a pasar a manos de otra persona hasta el momento en que muere el propietario. El esquema es este. El pater familias tiene un patrimonio del cual ha considerado que hay un bien que espera que le sea entregado a alguien más. Esa es la donación mortis causa. Nos damos cuenta, este esquemita es muy parecido al que teníamos con los legados anteriormente. ¿Qué diferencia una donación de un legado? La única diferencia que hay es de carácter formal. El legado es más formalista. La donación es informal. Para que alguien pueda recibir un legado, para que alguien pueda ser legatario, tiene que tener el derecho de poder heredar y el derecho de poder hacer testamento. Es decir, tiene que tener la capacidad activa y pasiva en materia de testamento. Si no tiene esa capacidad, no puede ser legatario. Legatario solo puede ser aquel que puede hacer testamento o aquel que puede ser heredero. Solo él puede ser legatario. Ahora, para recibir una donación no se requiere ninguna formalidad. No se requiere tener ni la capacidad activa ni la pasiva en materia testamentaria. Entonces, por eso muchas veces iba a ser preferido la donación que el legado. Muchas gracias por su atención. Hasta una próxima. Entonces, con esto estamos concluyendo esta parte. Nos vamos a quedar aquí y vamos a seguir avanzando en la próxima clase, el próximo martes. Muchas gracias por su atención. Feliz tarde y hasta el martes. Feliz tarde, licenciado.